Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a entrar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Está con nosotros Inti Groenever, él es PhD en innovación. Inicialmente fue precandidato a la alcaldía de Quito, pero no le calificaron la postulación. Incluso aquí en la radio lo habíamos invitado en su momento cuando fue ungido como el aspirante, el precandidato de Izquierda Democrática para la alcaldía de Quito. Finalmente la función electoral no le calificó su candidatura. ¿Cómo le va, Inti? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, mi estimado Fabricio Belkis, un gusto estar con usted el día de hoy. Bueno, quiero empezar esta entrevista con Inti Groenever sobre el tema del debate. Vio el debate ayer de Quito, me imagino. Sí. ¿Qué sensaciones se dejó? Bueno, yo coincido, me voy a quedar en un tema general y de ahí voy a temas específicos. Coincido contigo en lo que mencionabas de que el formato no ayuda, ¿no? En realidad el tema de las preguntas de los candidatos daba muchísimo que desear, ¿no? No tenían repreguntas, sí es complicado. Aunque vale mencionar, ¿no? Yo creo que a veces en un corto tiempo uno puede dar soluciones y dar respuestas, ¿no? Les cuento, en el emprendimiento a veces hay eventos que en un minuto uno tiene que presentar toda la empresa. En un minuto, son competiciones. Entonces uno sí se puede preparar para tener una capacidad de síntesis y dar mayor cantidad de respuestas en un tiempo corto. Claro, es bastante complejo, ¿no? Más allá de eso, temas muy específicos que quería conversar, que creo que es importante sobre las propuestas. Interesante en temas ambientales lo que dijo el candidato Pavel Muñoz. Yo creo que ese es el camino. Habló de un centro de reciclaje que hay que hacerlo. La situación del manejo de desechos en la ciudad es crítica, entonces es importante tener una solución en ese sentido. La candidata Natasha Rojas, en temas de emprendimiento, propuso un fondo no reembolsable de 10 millones para los emprendedores. También me parece que resaltó su propuesta en este sentido. Y finalmente el candidato Jorge Yunda, quien hablaba de una inversión de 1.500 millones acá en la ciudad del sector privado, más los valores que tiene el municipio de Quito. Activar eso me pareció también muy interesante como para resaltar puntos específicos de las propuestas. Ahora bien, Inti, ¿qué hizo falta en materia de propuestas? Porque de lo poco que se pudo escuchar, usted rescata algunas ideas por parte de los candidatos, pero un poco la tónica que marcó el debate en Quito particularmente y que fue recogido por varios medios, analistas y quienes siguieron los debates en general, fue la confrontación. Sí, entonces, desafortunadamente. Sí. Claro, ¿qué nos dejó y qué faltó aún más de los debates en cuanto a propuestas? Yo creo que algo importante en el caso de Quito es, y todavía no he escuchado un análisis de los candidatos al respecto, es poder revisar cuáles son las causas raíces del problema que tenemos en la ciudad y qué es lo que está sucediendo. Entonces, producto de la estructura que tenemos en el municipio, los servicios se están destruyendo. Tanto lo que es infraestructura, si ustedes ven el trolebús ahora es peor que antes. Si ustedes ven los servicios que se da a la ciudadanía, cualquiera que nosotros tengamos que hacer en el municipio, se están destruyendo. Y eso tiene que ver con una forma de organización dentro del municipio de Quito. Entonces, el plan a futuro que tiene que existir es justamente cómo reorganizar el municipio sin que sea un borra y va de nuevo, el cortoplacismo de la clase política, sino más bien ir pensando en cómo traer al municipio a un sistema más eficiente y moderno, que pueda dar mejores servicios, que no permita que las inversiones de las quiteñas y quiteños terminen destruyéndose como está sucediendo. Y eso es algo muy importante en el debate. ¿Qué piensan frente al manejo de las 21,000 personas? ¿Cómo vamos a reestructurar, reorganizar? Hay muchísimos problemas en ese sentido y ese es un punto medular, pero no se ha escuchado. Yo al momento, en las entrevistas que puedo escuchar o intervenciones de los candidatos, poco o nada respecto a lo más importante, ¿no? Que es determinar cuáles son los principales problemas y en función de eso proponer soluciones. Uh-huh. En el tema ambiental, por ejemplo, aquí en Quito hay una gran preocupación, Inti Groenever, que es la situación del Inca. Se habló de que hay que cambiar la forma de recolección de los desechos sólidos, que hay que clasificar la basura, que ya no hay que enterrarla, un montón de cosas se dijeron. Pero se dijo el cómo. Se pudo profundizar y saber cómo lo van a hacer. Poco en realidad. Rescato justamente la idea que mencionaba uno de los candidatos, Pavel, respecto a hacer un centro de reciclaje.
Se mencionó también un tema de un centro de compostaje. No sé si el volumen que tenemos nosotros de desechos dé para un centro de estas características. Quizás tenga que ser algo de mayor tecnología. Pero el tema de manejo de basura en Quito es un tema grave. De hecho, al INGA se le debió haber declarado en emergencia por lo menos 4 años antes. Está el INGA viviendo un momento de tiempo extra, digamos. Si esto fuera fútbol, estaríamos ya en los penales con el INGA. Se encuentra ya totalmente, se ocupó su capacidad máxima, tienen temas de aumento de cubetos. Hay muchísimas dudas de cómo se manejan los lixiviados, que es un líquido cuando se entierra la basura. Se genera la descomposición de la basura. Exactamente, y ese líquido tiene que ser tratado antes de ser enviado de cualquier forma, y ahí hay muchísimas dudas. Ha habido muchísimas denuncias de que se está arrojando los lixiviados al río sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, es grave el tema. En realidad, Quito se ha quedado atrás, es una de las ciudades que menos recicla. Datos dicen 3-4%, yo creo que es muchísimo menos. Entonces eso significa que la gran mayoría de los desechos que salen en la ciudad, estamos hablando de al menos el 96% de lo que sale en nuestras casas, va a terminar en una zona de sacrificio, que eso es el INGA. Entonces es gravísima la situación. No hay ciudad que aguante un sistema de manejo de esas características. Si seguimos pensando de esa forma, vamos a buscar una nueva zona de sacrificio. ¿Qué es eso? Un lugar donde la gente se va a quejar, los vecinos que se van a encontrar ahí. Necesita una intervención integral, estructurada, pensar en cómo aumentar el reciclaje. Hay un estudio, de hecho, que indica que más o menos el 65% de los quiteños ya están listos para reciclar. Entonces ya no es solamente tema de educación, la pelotita no está en la cancha de la gente, está en la cancha de los políticos que tienen que dar solución a este problema gravísimo. Adoptar políticas en ese sentido. Así es. Yo les cuento, yo estuve el sábado, por ejemplo, rápidamente les cuento, estamos instalando un sistema en el río San Pedro, ya de intervención para evitar que plásticos sigan polucionando esta cuenca hidrográfica, y solo en una limpieza que hicimos con la comunidad, 1 tonelada. Sacamos de entre 16 ¿Una tonelada de plásticos? 1 tonelada de residuos entre plásticos y fibras. Eso es lo que sale. 1 tonelada. Es una barbaridad eso. Así es. Entonces, el tema... O sea, ese ejemplo grafica la contaminación del río San Pedro. Así es. Y es el ejemplo de cómo se encuentran todos los ríos de la capital. Es apocalíptico el tema. O sea, lo de Machángara debe ir por las mismas, ¿no? Peor incluso. Peor, porque el Machángara no solo que recibe plásticos, sino que recibe las descargas de la ciudad. De todo lo que sale de las casas, cuando jalamos la cadena, eso va sin filtro directamente al río. Entonces, eso es algo que nos preocupa, me preocupa en particular. Porque el Ecuador en sí mismo es la zona más megadiversa por kilómetro cuadrado del mundo. Esa es nuestra joya. Y estamos desconectados. Mandamos tratamiento, no tenemos tratamiento de aguas, no tenemos sistemas adecuados de manejo de desechos. Yo les hacía un ejemplo el otro día, muy, muy rápido, para que tengamos una idea. Acá los turistas vienen por el medio ambiente, por el ambiente que tenemos. Por la diversidad, por la megadiversidad que tenemos. Así es. ¿Qué va a pasar si en pocos años muchos países están trabajando en proteger su ambiente, su biodiversidad? Vamos a ver más ciudades que van a reducir justamente emisiones de lo que son transporte y demás. Y cuando ven acá al Ecuador, ven un país totalmente polucionado. ¿Dónde va a estar el atractivo ambiental? Eso es así de grave es la cosa. Usted me ha dejado loco con eso. Me hubiese encantado que alguien lo diga ayer en el debate, en uno de los 2 grupos. Definitivamente. Creo que no se han enterado los candidatos y sus equipos de esto que usted está señalando. Es horroroso. Sí, porque no entra quizás en el detalle, ¿no? Y les doy otro ejemplo. Este país podría vivir de servicios ambientales. Hay un estudio que se le presentó al ministro Manrique. 17% del PIB se podría generar en este país solamente de servicios ambientales. Ese es el futuro del Ecuador. Por eso, cuando se habla de temas ambientales, el Ecuador puede vivir de eso. Nosotros podemos ofrecer servicios de compensación a las empresas europeas, por ejemplo, que ya tienen por regulación que reducir su huella de carbono, pagando a países en desarrollo para hacer proyectos de reforestación, de regeneración. 17% del PIB. Eso es lo que podríamos nosotros generar, el potencial de este país. Y cuando se habla de temas ambientales, vemos que siempre se quedan en la superficie. En la periferia. Inti,
De mi parte, y brevemente para cerrar el tema de los debates electorales, ¿cuánto cree usted que pudo abonar en efecto este ejercicio en el electorado capitalino y cómo mira usted el panorama luego del 5 de febrero en la capital? Bueno, he conversado con amigos, creo que ayer las personas que estamos interesados en ver lo que los políticos ofrecen. Lamentablemente la política define el futuro de las sociedades. Nos guste o no nos guste, tenemos que estar pendientes de lo que sucede. Yo creo que dejó más dudas que respuestas. Esa es la visión general que pude recibir de varias personas. El formato, como ustedes mencionaban, no ayuda. Es complejo quizás tener capacidad de síntesis. Así que quizás a la ciudadanía revisen los planes de trabajo, creo que es muy importante. Desen un tiempito para ver qué ofrecen los candidatos. Revisen la coherencia de los candidatos también. Si es que han propuesto algo que va totalmente contrario a lo que nos han dicho hace un año, 2 años, duden, por lo menos duden. Si es que hay por una cierta coherencia en lo que mencionaron antes, lo que mencionan ahora, si es que ellos participaron en el proceso de elección de concejales o no, si es que solo son impuestos por el partido y está ahí el candidato para hacer de locomotora, todas esas cositas nos van a decir mucho, ¿no? Porque a mí me preocupa que ciertos candidatos, quizás sin ninguna conexión con concejales, y si ganan, si no pueden manejar sus propios concejales, ¿cómo van a manejar? Bueno, ya ha pasado, ¿no? Digamos, en Quito ya lamentablemente hemos tenido esa experiencia. A ver, dejemos ese tema de lado. Yo quería empezar esa entrevista con Inti Gronever pidiéndole una reacción al tema del debate y nos ha dado yo me he quedado loco con esta referencia que ha hecho Inti Gronever. A ver, vamos al eje que motivó esta invitación a nuestro entrevistado esta mañana. Hace una semana, el Ejecutivo ordenó el cierre de la denominada Ciudad del Conocimiento de Yachay. Ojo, no es la Universidad Yachay, es la empresa Yachaytec, que no es lo mismo. El proceso podría tomar 6 meses. El Ejecutivo ratificó que la decisión no contempla el cierre de la universidad. ¿Cómo ve Inti Gronever este anuncio, esta decisión, esta orden que ha dado el presidente del cierre de la denominada Ciudad del Conocimiento que se había construido en Urcuquí, provincia de Imbabura? Con profunda tristeza, mi estimado Fabricio, mi estimado Belkis, y voy a tratar de resumir el porqué. El cortoplacismo de la clase política, el pensar solo en una semana, 2 semanas, pasa factura a países como el Ecuador. Y el ejemplo justamente es lo que sucedió en este proyecto Ciudad del Conocimiento, llamado Yachay Empresa Pública primero, luego lo llamaron Siembra EP en el gobierno de Moreno, en donde se invirtió, según datos del presidente de la República, entre 600 a 1.000 millones de dólares. Eso es lo que se invirtió. Cerrar ese proyecto significa que esos 600 millones a 1.000 millones de dólares se van a quedar en el olvido. ¿Qué va a suceder con esos recursos? La Ciudad del Conocimiento, que es lo que se buscaba, es justamente generar un espacio en el cual se permita generar innovación en este país. Proyectos de estas características, el de Silicon Valley, que se menciona muchísimo en el Ecuador, empezó se menciona aquí en el Ecuador, pero está en Estados Unidos, se empezó en 1904 y empieza a dar resultados grandes en 1940 más o menos, para que tengan una idea. Acá en el país somos capaces, Yachay Empresa Pública empezó en el 2014 y ya el 2022 decimos cerrarlo. Así de fácil. Pero de esto siempre se había dicho que Yachay es un elefante blanco, que era un elefante blanco y que es un elefante blanco. Y de esto ya se venía hablando desde el gobierno de Moreno con esa concepción. Yo le pregunto a Inti Gronever, separando la universidad de la empresa, porque hay que separar. Así es. ¿La Ciudad del Conocimiento era o no era un elefante blanco, Inti? Yo creo que el proyecto inicial fue sobredimensionado. Tuvo una visión muy amplia y quizás desconectada de su entorno, que eso es un grave problema cuando se diseña este tema, ¿no? Yo tengo justamente un doctorado en ecosistemas de innovación, pero se podía ir corrigiendo en el tiempo. La solución no era cerrar simplemente luego de todo lo que se ha hecho, sino tratar de ir adaptando este proyecto a volverlo una realidad, como generalmente pasa en proyectos a largo plazo. Entonces, el facilismo de la clase política es justamente poner estos epítetos y decir elefante blanco ya no sirve. Y parecemos ricos en este país. La clase política tiene mentalidad de derroche, ¿no? Si es que habían problemas de la infraestructura,
eso es lo que tienen que corregir. Para eso justamente se les elige a los gobernantes. Si habían problemas legales, resuelvan. Pero no puede ser que simplemente después de una inversión tan grande, lo que terminen haciendo es, sí, cerrar. Y esto vale la pena mencionarlo, y qué pena que no se hable tanto, porque es un mal de décadas de este país. Ese facilismo, ese cortoplacismo, esa idea de que como el otro fue hecho por otro gobierno, satanicemos esta idea, independiente de si tiene conceptos técnicos o no detrás, y destruyamos. Yo leía recientemente el libro, para darles una idea, Recovecas de la historia de Rodrigo Borja. El plan de negociación con Perú, que lo hizo Borja, Sixto Gran Ballén también lo desechó. ¿Por qué? Porque era del gobierno anterior. Para que nos demos cuenta de cómo piensa la clase política de este país, y no está bien, y no es así. En otros países no funciona de esta forma. Tenían que adaptar ese proyecto. Urcuquí es una zona que tiene pobreza extrema en mayor nivel que otras partes del país. ¿Por qué no trabajar en un proyecto de agrotech, por ejemplo? La gran mayoría de gente de Urcuquí, al igual que la Sierra Centro, viven de la agricultura. ¿Por qué no generar proyectos para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su capacidad de poder generar alimentos? ¿Por qué no se hicieron este tipo de ideas, de expectativas, se manejan planes a mediano y largo plazo? Ese es el peor problema que tiene este país. Políticos cortoplacistas, que lo más fácil es, satanicemos lo que hizo el anterior, porque así es facilito debatir, ¿no? Lo que hizo el man, el que estaba antes, ya, chao. Entonces, no, pero bien dicho, lo que hizo el man. Y en ese sentido, Inti, con esta decisión de cierre y liquidación del proyecto Ciudad del Conocimiento, ¿qué futuro puede tener de aquí en más la Universidad Yachay? Y si bien no puede ser eliminada vía decreto porque tiene su propia ley de creación, ¿qué futuro puede tener? Bueno, yo también tengo mis dudas de esto, ¿no? Y les cuento por qué. El presidente Lasso el año pasado, un año, para ser exactos, en una entrevista, él hablaba de la Ciudad del Conocimiento y decía, vamos a hacer lo posible para tratar de salvar este proyecto. ¿Qué pasa un año después? Cerraron. Ahora están diciendo que no van a cerrar la Universidad Yachay. Ojalá no lo hagan. El país necesita más universidades, no menos universidades. Entonces, ¿qué se puede esperar de un gobierno en el cual su política de educación superior nos dicen unas cosas y al año siguiente la cambian, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes, hay que entender que un proyecto de las características de Yachay se le ha exigido muchísimo a la universidad por ser un proyecto que se politizó, pero ya ha dado resultados y es increíble en un corto plazo. Esos ya tienen por lo menos 5 estudiantes que han logrado ser parte de la lista de innovadores menores de 35 años del MIT. No han llegado al inventor del año, como tuve la oportunidad en el 2018 de ser escogido, pero ya son parte de la lista latinoamericana de innovadores. 4, si no me equivoco, de la universidad. Entonces, ya demuestra que se está generando, está pasando algo ahí, ¿no? Entonces hay que apoyarlo. Más aún cuando tenemos un país en el cual la educación superior, que es uno de los métodos para que la gente salga de la pobreza, la educación genera mayor movilidad social, que una persona que era de escasos recursos o se encuentra en los sectores pobres del país pueda llegar por lo menos a una clase media, y es donde menos se está invirtiendo en el Ecuador. De hecho, se reducen recursos para este efecto. Ahora, explicado por parte del gobierno y aclarado que lo que se va a cerrar es la Ciudad del Conocimiento y no la universidad. ¿Cómo está funcionando la universidad? O sea, ¿es adecuado que se mantenga la universidad? Puede ¿Estamos funcionar. hablando de un promedio de 1.500 estudiantes? Así más es. o menos. Entiendo que están en ese promedio. Dependerá mucho de los recursos que se entreguen. Ha sido un proyecto Yachay, Universidad, y Siembra ex Yachay EP ha sido un proyecto satanizado por el facilismo de la clase política. Así de sencillo. No piensan y no se dan cuenta de que la plata que se invierte en estos proyectos es de todos nosotros. No es que se haga el gobierno con plata en el bolsillo de ellos, ¿no? Y dicen, yo voy a invertir esta plata. Esos 600 millones de dólares al menos invertidos en ese lugar es plata de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. No podemos permitir que simplemente el facilismo de la clase política, de porque me caía mal el anterior o porque le odio por cualquier cosa, voy a cerrar un proyecto en donde se invierte plata de los ecuatorianos. Somos un país en desarrollo. ¿Cómo crecemos como país con este tipo de características? Hay que tratar de irlas mejorando en el tiempo. Y yo solo pongo un punto más que no se menciona. ¿Qué pasa con la gente que invirtió en Urcuquí?
¿De qué estamos hablando? Hay Expliquemos gente, eso. cuando se dio el tema de la... Cuando hablamos de gente, hablamos de empresas, de personas naturales. Personas, digamos, de emprendedores en realidad, ¿no? Yo soy de Ibarra, crecí acá en Quito, pero yo tengo familia en Ibarra. Por eso no le calificaron la candidatura. Así de loco es este país, ¿no? El Chascarrillo nomás. no voy a comentar el tema porque creo que es mejor ya avanzar a futuro, ¿no? Pero yo conozco de casos de personas que decidieron mudarse a Yachay, a Urcuquí, justamente para dar servicios de restaurantes, hicieron inversiones en casas, en tratar de dar servicios, porque eso es lo que genera una inversión de estas características, ¿no? Muchos de esos ya cerraron. Porque a veces nos echamos la culpa a los ecuatorianos de los políticos, ¿no? Pero en realidad los ecuatorianos sí pensamos por lo menos en el mediano plazo, hacemos inversiones de esas características, pero llegan los gobiernos. ¿Quién puede creer que en un país se inviertan 600 millones de dólares y de la noche a la mañana un gobierno decida cerrar? ¿Qué garantías nos da a nosotros como sociedad? Y eso le está pasando a mucha gente en Urcuquí. Es un fenómeno que hay que investigar y no son pocos casos. En realidad se dio una movilidad social interesante ahí. Yo creo que son cientos, si no miles de casos de personas que fueron a vivir hacia allá, que ahora están, todas esas inversiones que realizaron, no van a dar réditos, ¿no? Por ese cortoplacismo de la clase política. ¿Y hubo inversiones internacionales o no? No llegaron hasta donde tengo entendido, justamente porque el proyecto todavía no terminó de construirse en su totalidad. Tenía que haber una reestructuración del tamaño del proyecto, era muy ambicioso al inicio, desconectado quizás de la lógica de Urcuquí. Tenía que haber sido reformulado, no destruido. Entonces, incluso para pensar que llegue inversión extranjera, primero tiene que llegar la inversión local. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa, en Ictio, nosotros levantamos fondos internacionales y nosotros sabemos muy claramente de que si no conseguimos primero inversión local en por lo menos de una cantidad, difícilmente se atraen fondos internacionales. Pongámonos a pensar como un extranjero. Me dicen invierte en un proyecto. ¿Qué es lo primero que va a preguntar? ¿Quién invirtió en ese proyecto del país, aparte del gobierno? Entonces, no se llegó a ese nivel. La Ciudad del Conocimiento no tuvo la oportunidad de poder ser un proyecto estructurado. Tuvo apenas 8 años. Les cuento Silicon Valley, cuánto tiempo les demoró, fueron décadas. Entonces, en ese sentido, no llegó a dar frutos y difícilmente hubiese llegado a dar frutos en tan corto plazo. ¿Alguna vez fue serio ese anuncio de una inversión de Tesla en la Ciudad del Conocimiento? Hago esta pregunta porque esto fue muy polémico en su momento. Se habló de que fue una mentira, de que fue una farsa. Yo no sé si eso fue real en realidad. No fue real. Yo trabajé, antes de irme del país, yo trabajé en el sector industrial manufacturero del Ecuador. O sea, no como tal inversión de Tesla. No, y de hecho yo trabajé para un ensamblador acá en el país. Cuando sucedió este anuncio de que se iban a ensamblar por lo menos vehículos Tesla aquí en el Ecuador, se hablaba incluso de fabricación de motores eléctricos. A mí me llamó muchísimo la atención ese anuncio, nos pusimos a revisar y encontramos lo que a la final ya es Vox Populi, ¿no? Que no hubo ninguna declaración de Tesla. Se basaron en decir que las patentes de Tesla son abiertas y se podían producir, lo cual no es cierto. Entonces, esos fueron errores también garrafales. Claro, lo que pasa es que eso le pasó factura a la credibilidad en el proyecto. Y hubo gente aquí en el Ecuador, medios de comunicación, actores políticos, incluso gente de la academia que por este tipo de errores le restaron credibilidad al proyecto. 100%. Y eso hay que decirlo como es, ¿no? Esos fueron errores. Justamente que se generaron en la Ciudad del Conocimiento, vender humo. Y yo creo que eso sí afecta a la credibilidad de un proyecto. Sin embargo, en cualquier sociedad donde una clase política tiene una visión real de país, toman decisiones para la gente. Y eso no es destruir proyectos. Independientes, si hubieron errores de los gobiernos anteriores, como este tipo de cosas, que es vender humo, lamentablemente. Pero en otros países lo que se hace, yo viví 8 años fuera, y te das cuenta de que por más que haya polémica por varios proyectos, eso no solo sucede en el Ecuador, pero la clase política entiende que si ya hubo una inversión de la gente en un proyecto, hay que impulsarla, pues. Por supuesto. Entonces, por más que se haya satanizado el proyecto, por más que se haya politizado, y por más que se llegue al facilismo político, ¿y por qué lo digo? ¿Qué es lo más fácil y a qué nos está acostumbrando la clase política? Simplemente decir no vale,
o vale o no vale, son pucha dicotómicos, no ven blanco o negro. La gente, nosotros no somos así, los ecuatorianos no somos así. No, pues la vida tiene matices, pues. Por supuesto. Yo al menos no creo en los absolutos. Y si ustedes ven en la calle, la gran mayoría de personas, ¿cómo somos los ecuatorianos? Bien jodido encontrarse una persona que solo vea blanco o negro, ¿no? Entonces, mientras que la clase política, por facilismo, de hecho no nos representa en ese sentido a los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hacen? O bueno o malo. Si es malo, pucha, 600 millones. No importa, ya destruyamos ese proyecto, era un proyecto de un gobierno anterior. Eso no debe ser, no puede suceder en un país. Y eso nos está afectando nuestro desarrollo. Eso es lo que hay que decirlo con pelos y señales. Sean responsables, para eso se les elige. Si no creen en un proyecto, si hay una inversión inicial, corrijan, mejoren. No se reinventen la rueda cada 4 años y no vengan cada vez a derrochar fondos, ¿no? Interesante análisis. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Inti Gronever aquí con nosotros, PhD en Innovación, hablando sobre el debate y los temas ambientales. Y por cierto, la decisión del Ejecutivo de disponer el cierre de la empresa Yachaytec, o sea, de la Ciudad del Conocimiento. No es el cierre de la Universidad Yachay, sino de la Ciudad del Conocimiento Yachaytec. Y allí pues los argumentos de Inti Gronever para el análisis y el debate público. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.